Muy buena tarde a todas y a todas. Señores magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados y magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones, señoras y señores jueces de primera instancia y de los juzgados de paz, señores miembros del Consejo de la Carrera Judicial, señores auxiliares de todos los juzgados y tribunales de la República, personal administrativo de las diferentes unidades del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores. Señoras y señores que nos honran con su presencia virtual en este chat, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Escuela de Estudios Judiciales, pero muy especialmente de sus autoridades, en esta tarde quiero manifestarles que tenemos la presencia del licenciado Hugo Castillo Mayén, Víctor Manuel Castillo Mayén. Eh, Él es graduado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con los títulos de abogado y notario, egresado de la Universidad Mariano Galvez, tiene un diplomado en Derecho Indígena, ha cursado en la Universidad de San Carlos la especialidad en Derecho Constitucional. Tiene experiencia docente como catedrático en la Universidad Mariano Galvez, catedrático de la Universidad de Landívar, de la Universidad del Istmo y catedrático diplomados de actualización en Derecho Constitucional. Desempeña el cargo de coordinador de la sección administrativa y tributaria de la Corte de Constitucionalidad. Fue secretario general adjunto de la Corte de Constitucionalidad. Aunado ha desempeñado diversos cargos dentro de dicha institución. Participó como ponente en el tercer encuentro iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo, en el Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL, y también ha colaborado en cursos de participación, organización por la Procuraduría General de la Nación, Instituto de la Defensa Pública Penal y notario del Ministerio de la Defensa. Podría continuar leyendo yo la hoja de vida del licenciado Víctor Manuel Castillo Mayén, pero la realidad de que es muy extensa y a él, por su modestia, no le gusta que uno manifieste todos los adjetivos con los que podríamos nombrarlo. La realidad de que personalmente conozco al licenciado Mayén, ha sido docente en la Escuela de Estudios Judiciales en los cursos de Derecho Constitucional y hoy, pues como una colaboración muy espontánea de él, lo tenemos como disertante en esta conferencia que se denomina El Amparo Fallido. Así es de que, sin más preámbulo, voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Castillo, no sin antes rogarles a ustedes algunas recomendaciones. Por favor, los micrófonos que permanezcan apagados. Eh, Sus nombres que aparezcan, como decía en un anuncio que se puso ahí en la pantalla, que aparezcan sus nombres completos y no que aparezca únicamente el número o la marca del móvil que ustedes utilizan. Después de la conferencia que va a terminar a las 7 de la noche, va a haber un espacio para preguntas y respuestas y el chat utilícenlo únicamente para formular sus preguntas. Por favor, permanezcan en la reunión y así tendrán derecho ustedes a su diploma. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y que disfruten la conferencia. Licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, Alec. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar bien. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Un gusto saludarlos a todos. Agradezco al organismo judicial, a la Escuela de Estudios Judiciales, la invitación, especialmente al licenciado Guevara, que es
un amigo ya de tiempo con el que mantenemos cierto contacto constante en estos temas de la escuela. He tenido la fortuna y el agrado de colaborar con el programa de formación de jueces de paz, jueces de instancia y algunas otras capacitaciones al personal jurídico del organismo judicial. Y pues últimamente habíamos estado un poquito distantes por algunas situaciones relacionadas con mi trabajo en la Corte de Constitucionalidad. Solo para actualizar, yo ya no laboro para la Corte de Constitucionalidad y eso es parte de lo que ahora me permite pues volver a retomar un poco el tema de la docencia. Les suplico una disculpa si en algún momento la pantalla se sale porque he estado ingresando en la presentación, espero que se alcance a ver. Si se sale, pues trataré de volverla a restablecer. Espero que no perdamos la imagen de lo que tenemos al frente. Por favor, le suplico al Ike Guevara que él sea el que vaya tamizando las preguntas que se vayan dirigiendo y que las podamos unificar ahí al final para poder contestarla de la mejor forma posible cada una de las situaciones y de los lineamientos que se vayan a formular. Por ahí algunas personas me están escribiendo al chat personal, parece que están teniendo problemas para ingresar. No sé qué estará pasando, esperemos que se logre solucionar. Bueno, cuando hablamos inicialmente con el licenciado Guevara de la posibilidad de desarrollar esta plática, estábamos buscando el tópico adecuado para poderlo identificar de una forma que resultara muy evidente y atractiva al mismo tiempo y pues se nos ocurrió hacer la referencia al tema relacionado con el amparo fallido. El amparo fallido no es nada más y nada menos que el nombre con el cual se denominó a una obra pública, una obra única publicada por el año pasado secretario general de la Corte de Constitucionalidad, Martín Ramón Guzmán Hernández, el cual ya por estas fechas ya tampoco tiene la calidad de secretario general de la Corte. Y es un trabajo que se publicó allá por la década de los años 2000 relacionado a las causas recurrentes que hacen imposible, inviable el conocimiento de las acciones constitucionales de amparo. Si bien sabemos perfectamente que en términos generales las acciones constitucionales de conformidad con la ley no tienen alguna regulación específica que determine que éstas no puedan ser conocidas o que avalen, justifiquen o viabilicen su rechazo en forma liminar, también es cierto de que existe amplia jurisprudencia de parte de la Corte de Constitucionalidad de una serie de aspectos que denominaremos o calificaremos como vicios fundamentales que hacen improsperable, inviable o imposible de sustanciación y conocimiento de las acciones que se puedan presentar. ¿Esto qué quiere decir? Que originalmente la Corte de Constitucionalidad había establecido que cuando una acción adolecía en términos generales de algunos requisitos mínimos indispensables, estos no llevaban como finalidad o consecuencia la posibilidad de su rechazo o inadmisión, sino que tenían como consecuencia última y final la inviabilidad de conocimiento de fondo de la pretensión que se estaba dilucidando, que en este caso es el tema relacionado con la posible afectación o violación de derechos fundamentales. Vuelvo a perder la pantalla, a mí me sale de que alguien compartió su pantalla y me sacó a mí, pero ahorita la volvemos a restablecer. Bueno, entonces en esa línea vamos a empezar a ver un poquito el tema relacionado con esto. Y para poder analizar todos los aspectos propios de los requerimientos o requisitos necesarios que hacen posible el conocimiento de fondo de la acción, tenemos que ir al inicio, partir por la conceptualización del amparo. Quiero que tengamos algo muy presente, y esto lo digo yo desde una óptica muy personal, después de 20 años de trabajar en la Corte de Constitucionalidad y siguiendo una línea jurisprudencial que lamentablemente tengo que decir que hasta hace muy poco era conteste, era lógica, era sustentable en una misma postura y que últimamente ha sido ambivalente al punto de resultar en algunos casos contradictoria. Pero hasta ese momento
podemos situar que la Corte de Constitucionalidad y la doctrina referían que el amparo es un instrumento de naturaleza procesal interno. Vamos a tener muy claro, y esto es un elemento fundamental, que el amparo no puede ser conceptualizado como un recurso. La finalidad del recurso o de las vías recursivas es someter a discusión el pronunciamiento final que determinada autoridad realice en cuanto a algún tema en particular, de modo tal que yo puedo objetar la decisión asumida por diferir el criterio que se estableció para resolver el asunto en controversia o eventualmente declarar o no el derecho en disputa. En el caso concreto del amparo, lo que se busca no es la objeción del criterio asumido, la forma en que se resolvió, el hecho que se le haya dado la razón a un sujeto frente a la postura del otro. Pues obviamente cuando existe un litigio hay partes antagónicas que tienen posturas distintas que pretenden que ésta sea conocida, dirimida y declarada por un órgano jurisdiccional. Lo que el amparo realmente está procurando, perdón, lo que el amparo realmente está procurando o buscando es que se conozca si dentro de la sustanciación de cualquier tipo de proceso que se lleva ante una persona, ente que ostenta la condición y naturaleza de autoridad, se ha generado o producido algún tipo de menoscabo, afectación a un derecho fundamental reconocido tanto en el texto constitucional como en las leyes ordinarias que pues regulan las diversas actividades en las cuales nos desenvolvemos o desarrollamos. Entonces, como instrumento procesal interno es sustanciado esencialmente ante dos tipos de tribunales. Uno que es el tribunal permanente que consiste en la Corte de Constitucionalidad y otro que es un tribunal de naturaleza personal que son todos y cada uno de los órganos de la jurisdicción ordinaria que de conformidad con la ley de amparo se instituyen o constituyen como tribunales constitucionales para conocer en sus respectivas jurisdicciones de las acciones de esta naturaleza que se promuevan. Aquí solo quisiera hacer la acotación, que más adelante lo volveremos a referir, que no es materia de competencia de los juzgados menores, es decir, los juzgados de paz, el conocimiento de este tipo de acciones constitucionales, ya que por virtud de la ley corresponde con exclusividad su competencia y conocimiento de los juzgados de instancia hacia arriba, es decir, instancias, salas y la propia Honorable Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, entonces, una vez más perdí la pantalla. No sé, mi querido Lick, ahora es Minor Barrera el que me aparece que está como que me está compartiendo su pantalla. Voy a esperar que se quite y vuelvo a colocar la presentación. En ese sentido, entonces, vamos a analizar que lo que pretende el amparo no es someter de nueva cuenta a discusión algo respecto de lo cual ya hubo un análisis y pronunciamiento por parte de la autoridad competente, sino lo que se somete a discusión y análisis es en sí si aquella actuación se verificó apegada a derecho, si aquella actuación se verificó apegada a derecho, pero desde la óptica de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, tampoco podemos calificar aspectos como la legalidad del actuar per se, porque esa situación de legalidad está encomendada a otro tipo de órganos jurisdiccionales que son los que determinan la legalidad de los actos, la validez de los actos, y aquí podemos estar ante actos legales válidos, pero que al final de cuentas redundan en alguna posible afectación o vulneración de derechos fundamentales. Lo que se conoce es eso, la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas por la Constitución y demás leyes que rigen los diversos actos que se producen en la interrelación de las personas con las autoridades. Esto lo refirió en su momento el tratadista Joan Oliver Araujo, que es una muy válida forma de analizar el asunto. Por su parte, Martín Guzmán, que es el autor conforme al cual o cuya obra sirvió de inspiración para la charla, refiere que es una institución de naturaleza jurídico-adjetiva originada por la necesidad histórica social de hacer respetar los derechos consagrados en la ley suprema a favor de los gobernados ante el poder y autoridad de los gobernantes. Noten ustedes que en el caso de este análisis, tanto por la afirmación que realiza Martín como autor nacional, como lo que realizan otros autores internacionales, tanto los mexicanos que han ido desarrollando mucho la teoría del amparo,
estamos siempre refiriendo que el amparo es un mecanismo que está en favor de los gobernados para ser oponible contra los gobernantes. Sin embargo, estamos viviendo épocas en las que los gobernantes son quienes están utilizando el mecanismo del amparo para hacerlo valer frente a sí mismos. Pareciera entonces que por conducto de la acción constitucional lo que se procura ahora es tratar de objetar el legítimo ejercicio de una función de naturaleza legal o constitucional de determinado ente u órgano estatal por otro órgano que a lo mejor no está de acuerdo con la actuación que está realizando o está desarrollando la autoridad en contra de la cual está promoviendo o instando una acción de naturaleza constitucional. Entonces, normalmente, o por doctrina, por ley, por jurisprudencia, por lo que ustedes quieran, esta es una medida, un mecanismo, una forma de protección que pueden utilizar los gobiernos frente a los gobernantes. Porque estos pudieran producir una afectación de derechos fundamentales superior, pero del orden eminentemente de tipo constitucional. Dice Martín, o sea, es un conducto legal por medio del cual la persona ha sido afectada en sus derechos fundamentales puede exigir la reparación del herido en caso de que éste se hubiere consumado, o prevención cuando el acto constituye una mera amenaza de causa de aquel agravio. Martín aquí nos introduce a las dos modalidades del amparo que existen en nuestro medio. El amparo preventivo y el amparo restaurador. El amparo restaurador es el más común que nosotros hemos podido advertir en el quehacer cotidiano de sus propios órganos jurisdiccionales y de la Corte de Constitucionalidad. Un acto ha acaecido, un hecho se ha consumado, una decisión ha sido emitida y por lo tanto se presenta una acción constitucional con la finalidad de quitar, eliminar, erradicar o suspender en forma definitiva aquel actuar, procurando la restitución de los derechos que se hubiesen violentado por su propia emisión. En tanto que el amparo preventivo es una situación que se produce antes de que el acto se haya materializado, pero pretendiendo no la restitución del derecho, sino procurando que aquel eventualmente pueda llegar a ser agraviado o violentado por el actuar de la autoridad. Siempre yo refiero en este punto que no hay nada más difícil en el mundo jurídico de la tramitación de las guías constitucionales que la interposición de un amparo de esta naturaleza, es decir, del amparo preventivo. ¿Por qué? Porque la enorme carga argumentativa que tiene quien promueve una acción constitucional de esta naturaleza es demostrar no la futuridad de un acto o su inminencia, tiene que demostrar la futuridad e inminencia del agravio que le indiga al acto que todavía no se va a producir. Por ejemplo, y ahí ustedes me van a disculpar, pero soy muy propenso a realizar comentarios imprudentes. Si el Ministerio Público planteó una acción constitucional de amparo ante el riesgo inminente de la forma en la que se iban a elegir a los futuros magistrados que integraran la Corte Suprema de Justicia y las salas de las Cortes de Apelaciones, lo que necesariamente el Ministerio Público tuvo que haber demostrado no era el hecho de que se fuera a producir esta elección, porque ese es un hecho futuro, inminente, cierto, pero que por sí mismo no conlleva una vulneración o violación de derechos fundamentales. La carga argumentativa real debía haberse descansado en demostrar que eventualmente la forma en que aquel acto legislativo se iba a producir, aquel ejercicio de una facultad constitucional se iba a producir, redundaría eventualmente en la violación o afectación de los derechos de la persona o personas que hubiesen promovido la acción constitucional. Por lo tanto, les refiero una vez más, lo más difícil en este mundo es la producción de un amparo preventivo, porque tendríamos que demostrar con mucha argumentación, con muy adecuada elocuencia, cómo es que aquella situación eventualmente va a redundar o producir un agravio futuro. De los pocos casos que yo he tenido la oportunidad de ver durante el tiempo que trabajé en la Corte, uno que resultó evidente y por virtud del cual sí se otorgó la protección constitucional en forma preventiva, fue cuando comparecieron a presentar, no sé, creo que era el CACIF,
compareció a presentar una acción constitucional de amparo debido a una serie de bloqueos que habían sido llamados para realizar en las principales carreteras de la República de Guatemala. El tema no era en sí que se fuera a realizar un bloqueo. El tema ni siquiera podía ser endilgado o señalado en cuanto a los manifestantes. El tema debía ser referido en cuanto a la autoridad que evidentemente o con alta probabilidad no iba a hacer absolutamente nada, es decir, iba a incumplir con sus obligaciones legales para garantizar el derecho de la locomoción de las personas que no se iban a encontrar pues manifestando. Guatemala es el país donde unos manifiestan y la manifestación de esos unos tiene que conllevar la imposibilidad de locomoción de los otros. En mi tierra, lamentablemente, las banquetas no sirven para manifestar. Para manifestar está la mitad de la calle, la mitad de la vía principal, y con 5 que la tapen, todos los 100, 200, 500 personas que sean los usuarios que tengan que trasladarse hacia algún lugar, pues no tienen más remedio que aceptar aparentemente esa violación indebida de sus derechos, de la locomoción. Entendiéndose que los derechos no se contraponen y que no deben de subordinarse o sacrificarse uno en pos del otro. Los que pueden manifestar perfectamente a la orilla de la banqueta, en la banqueta, utilizando uno de los carriles, dejando expedito otro. Formas hay. Y precisamente lo que se denuncia en esta acción constitucional de amparo preventivo es la ausencia de actuación por parte de la autoridad que generara la certeza de que se iba a garantizar la libertad de locomoción de las personas. Entonces, ¿qué características normalmente tiene que tener un amparo para que pueda ser conocido por parte de un tribunal constitucional? Primero, la iniciación debe ser rogada o instancia aparte, no existen amparos de oficio. Ese tema va muy de la mano en cuanto al señalamiento de agravios. Si no existe un amparo de oficio, es decir, si un tribunal constitucional no puede ponerse a buscar qué actos puedan ser agraviantes, tampoco puede ponerse a buscar cuáles son los agravios que los actos que hayan sido denunciados puedan producir. Por lo tanto, la carga argumentativa corresponde a quien presenta la acción constitucional para demostrar de que aquello que está atacando va a generar o generó el agravio que invoca como motivo que justifica la procedencia de la acción constitucional. No hay acción popular en este sentido, no obstante lo anterior, todas las diligencias o instancias posteriores, salvo las impugnaciones, se impulsan de oficio. Quiero que tengamos muy en claro algo. Somos, como parte de la administración pública, muy proclives, muy dados a aplicar los más altos estándares de rigor en la admisibilidad de las acciones que se presentan. Y normalmente, o por lo menos así lo era en su momento, cuando yo pasé por la Secretaría General, estamos muy sobre la línea de querer rechazar cualquier cosa que consideramos que no cumple con las condiciones o requisitos necesarios mínimos para su procedencia. No sé, no va firmado el memorial, no va timbrado el memorial, excede el número de líneas permitidas por cada página. Al final de cuentas, la pregunta es ¿en dónde, en qué parte de la ley de amparo se posibilita el rechazo de cualquier tipo de situación que se presenta dentro de un proceso de naturaleza constitucional por parte de alguno de ustedes o alguno de nosotros como funcionario público? No existe. Y por el contrario, el artículo 6 impone que cualquier deficiencia que se advierte debe ser mandada a corregir de oficio por parte del tribunal. Es decir, admito a trámite la acción constitucional y me doy cuenta que no va rubricada, pido que la lleguen a rubricar. No va sellada, pido que la lleguen a sellar. No va timbrada, pido que la lleguen a timbrar. Le faltó explicarme algo, detallar algo, señalar algo, le confiero un plazo para que pueda hacer esa corrección. Su tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial, como lo referí en el caso de las acciones constitucionales. Ese órgano especial son todos los tribunales que se constituyen en naturaleza de tribunal extraordinario de amparo. Y por lo tanto, pueden ser de naturaleza temporal, son todos ustedes, los jueces, los juzgados y las salas, la propia Corte Suprema de Justicia, y lo es en forma permanente la Corte de Constitucionalidad. Es entonces, nuevamente, sobre la base de la naturaleza del amparo, hay que calificarlo como un proceso judicial extraordinario y subsidiario. Y aquí viene lo importante o relevante de tomar en cuenta todos estos aspectos
característicos que determinan la naturaleza del amparo. Es extraordinario porque solo puede prosperar, proceder o ser posible si se produce como tal una violación de derechos fundamentales. Mi mera inconformidad no genera la posibilidad de su agotamiento. Por ejemplo, la apelación sí puede ser instada por mera inconformidad. Al final de cuentas, basta con que la resolución sea apelable para que yo pueda instar ese recurso objetando la decisión asumida. Simple y sencillamente estoy en desacuerdo porque dijo no cuando yo esperaba que dijera sí. En tanto que el amparo solo va a prosperar cuando se ha materializado o producido una violación de derechos de tipo fundamental. De ahí es que no pueda preverse en un caso concreto que vamos a terminar llegando al amparo porque es imposible determinar que el órgano jurisdiccional con total seguridad y certeza va a producir una violación o afectación a un derecho fundamental. Y es subsidiario porque el amparo solo va a funcionar cuando todo lo demás ha fallado. Eso quiere decir que no puedo irme directamente al amparo para corregir cualquier situación, sino que tengo la obligación por ley, por doctrina y por jurisprudencia, de haber agotado cualquier mecanismo, vía, forma, recurso establecido en la ley rectora del acto que permitiera la posible corrección de la situación que denuncio como vulnerante, antes de poder acudir a la jurisdicción constitucional, la cual solo se viabiliza cuando todo lo demás ha fracasado, ¿verdad? No puedo acudir al amparo sin que todo lo que haya intentado, que está reconocido y establecido en la ley, haya fallado como tal. Aquí, por ejemplo, refiero el tema, digámoslo de alguna forma, en materia administrativa, el silencio administrativo. El silencio administrativo es una figura por virtud de la cual se reconoce que una autoridad que tiene obligación de responder o resolver un planteamiento que lo ha hecho, transcurrido el plazo de ley, no ha emitido la decisión que corresponde. La ley faculta al administrado para poder entender que la respuesta fue negativa y acudir a la instancia posterior, ya sea en el caso de un recurso administrativo, el contencioso respectivo. Pero ese es un problema. Implicaría que yo tendría que acudir ante la autoridad jurisdiccional a defenderme de un no cuyo argumento desconozco porque lo estoy presumiendo por el hecho mismo del transcurso del tiempo. Por lo tanto, la ley me faculta a que ante la falta de pronunciamiento de una petición que formulé, yo pueda denunciar a la autoridad que tiene la obligación de responderme de haber violentado mi derecho de petición al no haber atendido mi planteamiento. ¿Qué puedo promover yo contra un silencio administrativo? Nada, porque el silencio administrativo simplemente me da la potestad de poder acudir a una instancia posterior, pero no me determina ninguna forma o mecanismo de impugnación directa que yo deba de haber utilizado o agotado en contra del silencio como tal, sino que me da la opción de tener por resuelto en sentido negativo o seguir esperando. Por lo tanto, ahí es donde la acción constitucional del amparo se viabiliza para suplir aquella ausencia de pronunciamiento que se ha realizado. Bueno, ¿qué características sigue teniendo el amparo? Para empezar, rango constitucional, no hay mucho que explicar ahí, está contenida en el artículo 165 de la Constitución, es la Constitución la que determina la existencia legal del amparo, y a partir de ese artículo constitucional es que existe la posibilidad de poderlo instar para denunciar los aspectos que de conformidad con la ley son susceptibles de objeción por este conducto. Refiero, una vez más, cumple una doble función. Por un lado, la protectora, que es en el caso de una preventiva, y la otra restauradora de los derechos fundamentales, porque va sobre la línea de procurar la corrección de estas afectaciones o violaciones a los derechos. Y entonces esa doble función se produce una vez el derecho ha sido violentado o la violación se ha materializado, o en forma anticipada cuando aquello resulta ser inminente pero aún no ha ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Claro, en materia de derechos fundamentales, el único detalle es que la exhibición personal es la garantía específica para la tutela del derecho a la libertad. Por lo tanto, el tema de no hay ámbito que no sea susceptible de amparo es una regla general que admite excepción, y una de esas excepciones es la libertad. Cuando estamos hablando de detenciones ilegales, formas de agravamiento de la detención, cuando estamos hablando de vejámenes bajo privaciones de libertad,
estamos hablando necesariamente de procedencia de una exhibición personal y no de un amparo. Es incluso todavía más amplio porque la exhibición personal se puede instar contra cualquier persona, no necesariamente que tenga la condición o calidad de autoridad, en tanto que el amparo sí requiere que se pueda instar contra una autoridad como tal. Ahí hay mucha tela que cortar en cuanto a la exhibición personal porque en términos generales, en nuestra tradición jurídica, la exhibición personal se ha tratado de mantener, no desconozco las razones, única y exclusivamente cuando se producen detenciones ilegales, pero no solo procede ante detenciones ilegales. Cuando los plazos para presentar a una persona a declarar no se han cumplido, exhibición personal. Cuando alguien está detenido y no ha sido puesto a disposición de autoridad competente, exhibición personal. Cuando alguien está recluido en un centro de detención en condiciones infrahumanas que no garantizan ese respeto a la condición de persona y a la vida digna, exhibición personal, porque son condiciones de agravamiento que se producen en cuanto al derecho a la libertad. Otros aspectos que la Corte ha reconocido que no son susceptibles de amparo y que no tienen que ver con la materia constitucional, esto según su propia jurisprudencia, serían por un lado el deporte y por el otro lado los aspectos relacionados directamente con la religión, el derecho canónico. En materia deportiva hay entes rectores y jurisdicción específica que es aplicable para esta, por ejemplo, en materia deportiva, la verdad absoluta la posee el árbitro que dirige un encuentro deportivo. No importa lo que las cámaras de televisión puedan decir, si el árbitro dice que es, es. Si el árbitro dice que no es, no es. En materia religiosa, es lo que diga la máxima autoridad, por ejemplo, de quienes somos católicos, de la Iglesia Católica. Si dice que perdona los pecados, los perdona. Si dice que para perdonar los pecados hay que rezar 20 Padres Nuestros o un Padre Nuestro, eso tocará. No puedo ni siquiera objetar la proporcionalidad de la sanción impuesta versus la falta cometida o el pecado incurrido. Ese es un tema ajeno totalmente al control constitucional y a la esfera de los tribunales de naturaleza jurisdiccional. El amparo es político. Este es un tema muy importante porque, si bien es cierto, es político, no es para hacer política. El amparo es político porque dirime situaciones que se producen como consecuencia de la función política que ejercen ciertas autoridades y sobre todo tomando en consideración que la propia Constitución se denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Es entonces una institución contra la obra del poder público. Sin embargo, por su conducto no corresponde hacer política. ¿A qué me refiero con esto? Por conducto de esta garantía constitucional, yo no puedo decir a mi criterio quién debería de ser qué funcionario público, o cuál va a ser el mejor procurador general de la nación, o cuál va a ser el mejor fiscal general de la República, o cuál va a ser el mejor magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una función, una potestad que corresponde con exclusividad al organismo legislativo. Ellos eligen al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo venir como Tribunal Constitucional a objetarle que su elección es incorrecta porque en lugar de haber elegido a A, debió haber elegido a B, porque entonces estoy distando de mis funciones de control constitucional y me estoy constituyendo en forma inadecuada en un actor político más. Si yo quiero hacer política, me debería de haber postulado como diputado al Congreso de la República. Si yo quiero señalar cuáles son las políticas de una nación, debía haberme postulado como presidente de la República. Y si yo quiero dirimir conflictos entre partes, debería ser juez, magistrado de Corte de Apelaciones o magistrado de Corte Suprema de Justicia y no ser un juez o magistrado del Tribunal Constitucional. El amparo es poco formalista, esto va de la mano con lo que refería anteriormente en cuanto a deficiencias. Casi nada puede ser considerado una deficiencia que hace imposible la tramitación de un amparo. En términos generales, el amparo debe proseguir, en términos generales, el amparo debe ser admitido a trámite y en términos generales vamos a obtener algún tipo de pronunciamiento en definitiva. Claro, la Corte reconoce la existencia de los presupuestos procesales a partir de lo que regula la ley de amparo y sobre esa línea creó una figura jurisprudencial denominada la suspensión definitiva
que es aquella que aplica en los casos en los que, si bien es cierto, se presenta una acción constitucional, esta acción constitucional, en términos populares diríamos, nace muerta. No cumple con las condiciones mínimas necesarias para que podamos conocer el fondo del asunto. Por lo tanto, no tiene sentido que yo agote la tramitación de un amparo que sé que se presentó fuera del tiempo o plazo establecido en la ley de la materia para el efecto. Pero no puedo argumentar que se identificó como María sin tilde en la I, cuando es evidente que es María con tilde en la I, y esto hace que sean personas totalmente distintas. O en el caso más complicado del mundo, Eddie. Es Eddie con doble D, Eddie con I latina, Eddie con Y. Esos son aspectos que resultan meros requisitos o formalidades excesivas que no pueden invocarse para negarse a sustanciar o conocer una acción constitucional. Sin embargo, vamos a recordar o reconocer que la Corte de Constitucionalidad en la actualidad ha implementado la figura de una suerte de comité de precalificación, que de hecho así le llama la Comisión de Viabilidad. Esta Comisión de Viabilidad tiene por objeto la calificación prima facie de las acciones constitucionales que ingresan al Tribunal Constitucional para determinar si hay o no cumplimiento de los presupuestos procesales y, en casos todavía más extremos, si lo que se viene a denunciar es un aspecto que ya tiene abundante o reiterada jurisprudencia, de modo tal que este ente o este segmento de la Corte, institución de la Corte, se aboca al conocimiento sumario de la acción y dicta sentencias sumarias en ese mismo sentido. No se va por todo el proceso de análisis y determinación, sino que de entrada es prácticamente que se está sacando el conocimiento del asunto. Bondades, no sé, la verdad, creo que se arriesga mucho por celeridad el realmente no poner hincapié o énfasis en un asunto que tal vez no es del montón o que no encuadra perfectamente en los supuestos que normalmente justificarían este tipo de improcedencia en las acciones. ¿Qué finalidad tiene el amparo? Precisar, definir, redefinir continuamente el contenido de los derechos fundamentales. Esto va muy de la mano de la jurisprudencia y de la doctrina legal. Cada vez que un tribunal constitucional inicia por interpretar, aplicar un derecho, explicarlo, desarrollarlo, va en una línea de desarrollo de la norma que resulta ser coherente en forma reiterada, complementando cada uno de sus pronunciamientos con lo que haya dicho en otros casos semejantes anteriores. Claro, esto no implica que tenga la obligación de mantener siempre una misma postura. La propia ley le reconoce la facultad de girar su jurisprudencia razonando los cambios. Pero creo que, con perdón de ustedes, no es ningún secreto que actualmente la máxima corte hace estos giros sin identificarlos como un giro jurisprudencial, modificando criterios de momento a momento. Por poner un caso, la candidatura de Suri Ríos para la presidencia de la República. En el caso de José Efraín Ríos Montt, 2 fallos diciendo que no puede ser candidato, un fallo diciendo que sí. En el caso de Suri Ríos, hija del general, un fallo diciendo que sí, un fallo diciendo que no. Entonces, ¿qué distó de un fallo inicial al segundo? Nada. El tiempo transcurrido, pero las condiciones son exactamente las mismas, pero no hubo una explicación como tal de parte del tribunal de por qué cambió diametralmente o en forma tan radical de forma de pensar o parecer en cuanto a ese punto. Otros aspectos que van en esa misma línea serían, por ejemplo, la necesidad o no del cumplimiento de requisitos para asumir un cargo. Pongo el ejemplo, el tema de la constancia transitoria. Perdón, pero los funcionarios públicos solo están dispensados de presentar constancia de inexistencia de reclamaciones por virtud de un amparo provisional que la Corte otorga, pero yo, si quiero ser contratado como empleado público, sí tengo que presentar constancia de inexistencia de reclamaciones por parte de la Contraloría, aunque no haya sido empleado gubernamental, porque es parte de los requisitos. Entonces resulta que yo, que soy un funcionario de menor jerarquía o menor impacto,
que no estoy al nivel de manejar la institución, sí tengo que cumplir con requisitos que la Corte ahora ha dispensado para algunos funcionarios. Pero lo dispensó en cuanto a unos, no lo ha dispensado en cuanto a otros. Sería interesante entonces ver qué va a pasar con la nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Si alguien intenta pedirles un finiquito, habría que invocar la jurisprudencia de los amparos provisionales de los diputados, donde dice que el finiquito que presenté el año pasado, cuando llevé mi papelería, sigue siendo el mismo finiquito válido, y ese mismo argumento voy a traer a cuenta para antecedentes penales, policíacos, carencia de sanciones del Tribunal de Honor. Vamos a caer en una situación atípica. La elección está a punto de retrasarse un año. Sobre esa base, ¿será que a alguien no se le va a ocurrir que se actualicen los documentos? O ya no será necesario porque, como lo dijo la Corte, los presenté en el 2019, es suficiente, aunque la elección se realice en el 2022. No sé, son aspectos que precisamente se evitan utilizando una adecuada argumentación al momento de hacer una variación en cuanto a la doctrina, en cuanto a la jurisprudencia que hemos sustentado en un sentido. Esto va de la mano con la siguiente finalidad, que es el efecto educativo. Al final de cuentas, el amparo lo que persigue es procurar enseñar tanto al postulante del amparo como a la autoridad la forma en que se interpreta, entiende un determinado derecho. Bueno, pongamos por ahí el ejemplo. Ahora dice la Corte de Constitucionalidad de que el presidente de la República, cuando procede a hacer la destitución de un funcionario, si no existe una norma específica que lo faculte para destituirlo, está violentando el principio de legalidad. Entonces, sobre esa misma línea, si el máximo funcionario público no puede hacer nada de esto, quiere decir que nadie puede, por ejemplo, ni destituir ni despedir a alguien si no existe una norma fundamental, una norma legal que expresamente le dé esa facultad. Y normalmente para remover a alguien de su cargo o de su puesto debe existir una causa justificada. Simple y sencillamente porque no lo quiero, no está regulado en la ley, por lo tanto entonces estaríamos ante un acto que resulta ser contrario a derecho. Opera como prevención permanente sobre órganos del poder público o personas del ámbito privado, orientándolos a una atenta y correcta actuación conforme a los principios constitucionales. Yo entiendo que hemos referido una y mil veces de que es en cuanto a gobernados frente a gobernantes, pero la propia Corte ha reconocido que existen entidades de derecho privado que se asemejan a entes investidos de autoridad porque ejercen parte de ese jus imperium que tienen. Por ejemplo, el caso más fácil, más evidente son los centros educativos. Un centro educativo expulsa alumnos, un centro educativo declara la pérdida de un año escolar de un alumno. Ese centro educativo, en cuanto al alumno, en cuanto a la materia educativa, es una autoridad que es susceptible de ser cuestionada mediante amparo. Porque ¿qué puedo instar contra la decisión del director del colegio de expulsar a mi hijo del plantel educativo? ¿Qué puedo instar contra la decisión del profesor de calificar un trabajo con baja zona y darle por perdido el curso? Nada. Sin embargo, si las medidas son adoptadas en el ejercicio de una autoridad indebida o inadecuadamente ejercida, entonces sí puedo promover una acción constitucional. No es tanto el hecho de la zona, de la nota, es la negativa al derecho a la educación, porque la educación, por ejemplo, no se condiciona por estar solvente en pagos, la educación no se condiciona por ser una adolescente sin hijos, la educación no se condiciona por ser un estudiante que respeta las normas de conducta. Dice, todos tienen derecho a la educación y no está limitado o condicionado por nada. Entonces, ¿es susceptible de amparo, aunque sea una persona del ámbito privado? Sí, es susceptible. Esencialmente la defensa de los derechos de las personas frente a los actos agraviantes por parte de autoridad. Esa es la finalidad esencial del amparo, indistintamente de lo que ya referimos antes en cuanto a un aspecto educativo. ¿Qué principios son los que debemos de tomar en cuenta? Y son los aspectos cuya carga procesal tiene quien promueve una acción constitucional. Yo trabajé acciones de amparo durante
15 años de mi vida en la Corte de Constitucionalidad. Creo que entiendo a muchos de ustedes cuando se presenta aquel caso horrible que son 30 piezas enormes, parece que fueron alimentadas con protemaz o algo por el estilo, robustas, 2000 folios cada pieza, el escritorio queda totalmente cubierto por todo lo que se presenta y lo primero que uno dice es ¿a qué hora? ¿Cómo voy a resolver esto? Yo aprendí a no preocuparme. No me tengo que preocupar porque lo primero que tengo que calificar antes de ver cómo solucionar el fondo de la controversia es si la acción fue planteada conforme las reglas que determina la ley de amparo, siguiendo los aspectos relacionados con los principios y los presupuestos procesales. Si una acción constitucional se insta fuera de tiempo, aunque sean 10,000 folios, nada va a cambiar que mi resolución final va a ser denegándola porque se instó fuera del plazo legal señalado para el efecto. Entonces voy poco a poco haciendo el análisis de la situación y dentro de ese análisis lo que debo de hacer es un profundo análisis de las actuaciones y los antecedentes remitidos, de modo que yo califique algunos aspectos fundamentales, pero la actuación debe verificarse observando estos principios. Primero, principio de iniciativa o instancia de parte. El amparo no procede de oficio, alguien debe de pedirlo y ese alguien que lo va a pedir tiene que tener la facultad legal para hacerlo. Debe invocarse un agravio personal y directo. Con todo respeto, y refiero una vez más, así es el tema de mi naturaleza imprudente, todavía no entiendo cuál es el agravio personal y directo que refirió el Ministerio Público para detener la elección de magistrados. No sé exactamente en qué le afecta como persona jurídica al Ministerio Público la elección de magistrados de las Cortes de Sala o Corte Suprema de Justicia. Tampoco, perdón que lo refiera así, pero tampoco entiendo cómo hace algunos años la declaratoria non grata de un embajador de un gobierno extranjero agraviaba al pueblo de Guatemala, al punto de necesitar la interposición de un amparo para proteger a los guatemaltecos de no quedarse sin su embajador compas. Ustedes disculparán, pero es una forma de visualizarlo. O todavía un poquito más complicado. Aparentemente existe mi derecho, ustedes disculpen el tono sarcástico, pero es también para que no se me duerma, existe mi derecho a tener un Iván Velázquez. Eso fue amparado por la Corte de Constitucionalidad. Yo, guatemalteco, tengo derecho a tener un Iván Velázquez en Guatemala. No entiendo cómo es ese derecho, no entiendo cómo operó el agravio personal y directo ahí como elemento calificador que realizó la Corte de Constitucionalidad. Principio de prosecución judicial del amparo, ya dijimos, solo la presentación, la interposición es rogada, todo lo demás debe de sustanciarse de oficio, agotando cada una de las fases correspondientes. La relatividad de la sentencia, el amparo no puede proteger sino a aquella persona que es directamente la que denuncia el asunto, es decir, la agraviada, y solo puede afectar a la autoridad contra la cual fue instado. Claro, como toda regla, se permiten excepciones, y la excepción es cuando yo estoy invocando en forma personal la violación de un derecho que no puedo ejercer o del cual no puedo gozar en forma individual, como por ejemplo a un ambiente sano, a la no contaminación, al acceso al agua. No me van a garantizar solo a mí el acceso al agua, no me van a que no haya contaminación. Aunque yo lo solicito y lo pido en cuanto a mi persona, el efecto que se va a generar va a ser un efecto hacia una colectividad. Pero en términos generales, yo no puedo venir a pedir amparo en favor de nadie que no sea aquel respecto del cual yo gozo representación. Y por lo tanto, la sentencia no puede afectar a más allá de las personas que pidieron el amparo y no puede afectar a más de las personas en contra de las cuales se pide el amparo. Pongo un ejemplo. Si fuera una sentencia concreta y respecto, no sé, a la sentencia en materia penal, no es mi fuerte, pero digamos de que uno de los coprocesados presentó un medio de convicción que lo exculpaba del asunto y no fue tomado en consideración y presenta el amparo. Y ese amparo va sobre la línea de demostrar que el fallo emitido en cuanto a su situación
es incorrecto o viola el derecho de defensa y el debido proceso porque le rechazaron una prueba que era fundamental y que servía para demostrar su inocencia. ¿Cómo esto puede afectar a los otros coprocesados? Si la prueba no se relaciona en cuanto a ellos o a su situación jurídica. Por lo tanto, la sentencia no tendría que tener efectos anulativos en cuanto a los demás coprocesados, única y exclusivamente en cuanto a la persona que denuncia la situación que le redunda o le genera afectación en su esfera de derechos particulares. Sin embargo, si la situación se va sobre una línea de violación al derecho de defensa, debido proceso, porque el fallo se emitió inobservando ciertas formalidades legales, como por ejemplo, emitido por juez no competente, juez inhibido de conocer el asunto, número de magistrados no suficientes, entonces ahí sí, con uno que presente la acción constitucional, el beneficio indirectamente va a beneficiar a todos los demás porque la sentencia no puede sobrevivir en cuanto a los demás, existiendo situaciones que hacen que resulte evidente la violación para todo el mundo. Definitividad, solo puedo ir al amparo cuando ya agoté todo lo que puedo agotar, que la ley me establece para poder corregir la situación vulnerante. Estricto de derecho o de congruencia, esto es algo muy, muy importante. Cuando se entra a analizar una acción constitucional, el postulante tiene que tener claro qué le genera agravio y qué agravio le produce. Ese agravio es en cuanto a qué artículo constitucional, porque el tribunal no tiene la obligación de ponerse a analizar qué artículo es el que contiene cuál derecho, o peor aún, qué derecho es el que se supone que está siendo afectado por la situación denunciada. Estricto derecho quiere decir que voy a analizar como juez constitucional única y exclusivamente lo que me piden respecto del argumento que me invocan. Si me indican que es una violación al derecho de petición porque resulta de que me rechazaron un recurso que presenté en forma extemporánea, yo al final de cuentas lo que voy a calificar es, bueno, si fue porque se presentó en forma extemporánea, no puede haber violación al derecho de petición porque una de las condiciones para ejercer el derecho es comparecer en forma adecuada, debida y en tiempo a formular lo que sea que estoy presentando. Distinto es si yo invoco como postulante el rechazo sobre el exigimiento o la exigibilidad de requisitos extremadamente formalistas. Entonces ahí lo que tendría que analizar o argumentar como postulante es la violación al derecho de defensa y al debido proceso. Y eso sí permitiría al Tribunal Constitucional hacer el pronunciamiento respectivo. Pero decir que se me viola el acceso a tribunales porque me rechazaron un escrito que presenté mal, eso es acceso a tribunales. Eso es el aspecto de estricto derecho o congruencia. Lo que se pide es lo que se analiza. Limitación de pruebas y recursos. ¿Qué pruebas podemos conocer en amparo? Pues todas las del Código Procesal Civil y Mercantil. Increíblemente pareciera que no, pero sí, si ustedes analizan la ley de amparo al principio, cuando se habla de los requisitos del escrito de interposición, incluso hace alusión a la declaración de parte o declaración de testigos en forma indirecta. Y entonces las pruebas que se pueden presentar en este tipo de procesos son todas las del procesal civil. La limitación de la prueba se refiere a que la prueba solo puede ser prueba si procura demostrar dos cosas: la existencia del acto reclamado y la producción del agravio denunciado. La prueba queda respecto a que presento el documento con el cual acredito la calidad con que actúo y pido que se tenga como prueba, cuando eso no tiene nada que ver con que el recurso fue rechazado en forma extemporánea, no es prueba admisible. Es prueba inidónea y por lo tanto debe ser rechazada. En cuanto a la limitación de recursos, ¿qué recursos se puede instar? Solo los que determina la ley de amparo, apelación o curso, aclaración y ampliación. Fuera de eso no existen otros. No puede utilizarse, como en algún momento algunos colegas lo intentaron, la supletoriedad para invocar la reposición del Código Procesal Civil y Mercantil. No va aquí. Aquí van los recursos expresamente establecidos o regulados en la ley de la materia. Bueno, ya indirectamente referí cuáles son los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son los de definitividad, temporalidad, legitimación activa y legitimación pasiva. En cuanto a la definitividad, implica que solo puedo acudir al amparo cuando ya agoté todas las vías ordinarias previamente establecidas en la ley rectora del acto
para procurar la corrección de la situación que estoy denunciando como agraviante. ¿Estamos? Quiere decir que si hay una sentencia de primer grado, no puedo venir en amparo sin antes haber agotado la segunda instancia. Si hay casación, no puedo venir en amparo contra la de segunda instancia sin haber agotado casación. Y en esa misma línea no puedo venir en efecto per saltum en forma indistinta contra uno u otro acto, sino debo de acudir directamente contra aquel que revistió de definitividad del asunto. Entonces, algunos criterios que quisiera mencionarles son los siguientes: los procesos o medios de impugnación que al final de cuentas resultan exigibles por ser idóneos, son aquellos que de conformidad con sus propios presupuestos fijados en la ley rectora del acto que se denuncia, pueden superar adecuadamente el agravio denunciado. Aquí la Corte ha sido muy ambivalente, porque pongo un ejemplo, contra el rechazo de una casación que procede. Resulta que el Código Procesal Civil y Mercantil, en el caso de las casaciones civiles, no establece ningún mecanismo de impugnación, y lo que usualmente ocurre es que ahora la Corte requiere, como cumplimiento del principio de definitividad, agotar la reposición de la loja. Sin embargo, yo le refiero contra el rechazo liminar de una apelación en materia laboral que procede. De conformidad con el Código de Trabajo, nada. Pero si se invoca la supletoriedad de las normas y me voy al procesal civil y mercantil, un ocurso. Pero si puedo utilizar supletoriamente el ocurso, que está en el procesal civil y mercantil, también podría utilizar supletoriamente la casación. No, es que no existe una Cámara de Casación Laboral en la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, pero ese no es problema del administrado, ese no es problema de la persona que comparece ante los tribunales en reclamo de justicia. Si existe el recurso, yo lo insto, es problema de ustedes, organismo judicial, quién y cómo me lo van a resolver. La ley dice que lo puedo agotar, lo agoto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de cuáles son los recursos que resultan idóneos. Son idóneos los que están directamente contenidos en la ley rectora del acto. Yo no puedo hacer, ¿cómo se llama? Pura triangulación de fútbol. Resulta que una autoridad administrativa cometió un error al dictar un procedimiento. Y entonces, como la ley de lo contencioso rige la actividad administrativa, buscan la ley de lo contencioso y no dice nada. Pero ahí dice que supletoriamente aplica el procesal civil y mercantil. Entonces se brincan al procesal civil y mercantil. Pero ahí tampoco encuentran nada. Pero dice que el procesal civil y mercantil, la norma supletoria, el ALOJ. Entonces se van hasta el ALOJ y aparece la autoridad administrativa diciendo, con fundamento en la facultad de enmienda de procedimiento, procedo a invalidar este acto que yo dicté. La enmienda es una facultad discrecional exclusiva de los jueces, no de las autoridades administrativas. Pero vía aplicación supletoria han hecho triangulaciones increíblemente grandes para traer a colación y aplicación aspectos que resultan ser inviables o incorrectos. Entonces, el recurso tiene que estar establecido en ley. La idoneidad de los recursos también se encuentra condicionada a lo que dicho medio de impugnación o procedimiento tenga existencia legal como tal, es decir, debe estar previsto en la ley rectora del acto señalado como agraviante. Si el recurso de apelación está limitado en algún tipo de proceso y resulta que dentro del proceso, por ejemplo, esto se ha dicho en materia administrativa, se presenta una enmienda de procedimiento, se presenta una nulidad o se insta una excepción y estas son normalmente apelables, ¿qué hago en cuanto al recurso de apelación ante un tribunal del contencioso administrativo? No existe tribunal de alzada. Y la propia ley de lo contencioso administrativo dice que la apelación no es procedente. Todos los recursos proceden menos esa. Pues se les ha ocurrido la brillante idea de que, bueno, como no procede la apelación, procede la reposición, porque ser un auto originario. No, señores. La idoneidad del recurso conlleva reconocer que cada recurso tiene su propio ámbito de procedencia. No es que ante una situación yo pueda acudir a dos vías. Cada situación tiene su vía de objeción puntual. Y si la vía normal es la apelación y la apelación está restringida, la reposición no puede suplirla porque la reposición es procedente en otros casos en los cuales la apelación no es el mecanismo establecido en ley para objetar la decisión. Cuando el recurso instado, no obstante ser idóneo, sea rechazado por causas netamente imputables al accionante, por ejemplo, mal presentación, presentación extemporánea o errónea denominación del recurso, también se tendrá que tener como no interpuesto. Es decir, es lo mismo que no lo hubiera interpuesto.
No puede argumentar el que viene en amparo, mire, sí lo presenté, pero lo que pasa es de que lo presenté fuera de tiempo. Presentarlo fuera de tiempo, presentarlo mal, es lo mismo que no presentarlo y por lo tanto se incumple la definitividad. No es necesario agotar recurso o proceso previo alguno cuando el solicitante de la protección no ha sido legalmente emplazado en el proceso dentro del que se originó el acto que ha sido denunciado como agraviante y por ende no se ha podido personar al mismo. ¿Cómo le puedo exigir entonces que agote una nulidad respecto de una notificación que aduce no conocer? Mire, yo nunca he sido legalmente notificado del asunto. Entonces viene el Tribunal de Amparo y le dice, mire, pero aquí hay una notificación y si usted dice que esa notificación no es legal, debió haberla impugnado mediante nulidad. No, porque precisamente lo que estoy objetando es mi total ausencia de conocimiento de cualquier tipo de actuación dentro del proceso como tal que me ha impedido o restringido esa posibilidad de poder agotar algún recurso. Aparte, aquí hay otra situación. ¿Qué pasa si yo quiero objetar algo que se ha decidido, que si bien me afecta, fue emitido dentro de un proceso en el cual yo no he tenido la condición en calidad de parte? Pues obviamente ninguno de ustedes me va a aceptar un recurso, porque la base para poder interponer cualquier tipo de impugnación es que yo tenga la calidad o condición de parte dentro del proceso en el cual estoy pretendiendo hacer valer ese tipo de defensas. No es exigible el cumplimiento de ese principio cuando el acto que se reclama afecta a derechos de terceros extraños dentro del proceso, de lo que acabo de referir. En este supuesto existe la salvedad que de ser procedente la figura de la tercería, esta también debe necesariamente de agotarse previo a interponer el amparo. Puede ser tercería excluyente de dominio, cualquiera de las tercerías. Si ese es un mecanismo que pudiese corregir la situación, el amparo no puede sustituirlo, necesariamente debe agotarse. Dicho principio es dispensable cuando, aún existiendo vía idónea ordinaria para subsanar el agravio denunciado, su remisión o agotamiento pueda provocar un daño grave o irreparable para el solicitante. Esto normalmente ocurre cuando está en riesgo la vida o la salud de una persona. Si nosotros le decimos de que, por ejemplo, la negativa a brindarle asistencia médico hospitalaria o medicina por parte del ICS o de cualquier institución hospitalaria debió impugnarla en sede administrativa, ya se imaginan cuándo. Entonces, el día que esto llegue a conocimiento de una sala de lo contencioso administrativa o de un tribunal de previsión social, la persona seguramente habrá fallecido. Entonces, en estos casos no es necesario agotarlo porque lo que se pretende tutelar es algo que está en un riesgo muy grave, la vida y la salud. El ex magistrado de la CC, de la Suprema y expresidente del Colegio de Abogados, licenciado José Arturo Sierra González, refería que otra excepción al principio de definitividad sería en los casos de los amparos promovidos por personas que por mandato legal actúan en defensa de intereses colectivos o difusos. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de Derechos Humanos no es parte de ningún proceso. Sin embargo, insta amparos en cualquier cosa que él considere tener obligación de actuar por mandato legal. El procurador está para la defensa de derechos difusos. Derechos difusos es de colectividades indeterminadas. Sigo sin entender algunos amparos que el señor procurador promovió en favor de ciertos funcionarios, porque él no tiene esa representación legal ni tiene la legitimación para actuar a nombre de terceras personas. La ley sí refiere que el procurador puede auxiliar a las personas notoriamente pobres o incapaces que no puedan contratar los servicios de un abogado, pero el procurador no lo sustituye, el procurador hace las veces de abogado auxiliante, el compareciente sigue siendo el menor o el incapaz. Ahí está el artículo 25 de la ley de amparo. Y normalmente lo que ocurre es que el procurador comparece en forma personal, él, por sí, a promover una acción, él, en favor de una persona respecto de la cual no goza de representación. Claro, en estos gloriosos tiempos el asunto es decirle que no a una acción promovida por un funcionario de la categoría del procurador implicaría que somos los malos de la película porque estamos poniéndonos muy estrictos, pero en puridad esto debería ser de esta forma. El interesado no está solo en la obligación de agotar recursos ordinarios y idóneos, sino que también los procedimientos que guarden esas características. Si ustedes se dan cuenta de lo que he referido, por ejemplo, vuelvo y hago hincapié en la elección de magistrados, con perdón de los señores magistrados que puedan estarme oyendo, pero creo que ellos compartirán mi sentido.
La ley de comisiones de postulación dice que una vez conformado el listado de personas que son aptos para ser elegibles por el Congreso de la República, podrá ese listado o esa decisión ser impugnada dentro de determinado plazo. No dice que solo quienes hayan sido excluidos del sistema. La posibilidad de impugnación es totalmente abierta para cualquier persona. Sobre esa línea, ¿cómo es que no se le exige la definitividad al Ministerio Público para poder objetar el listado o posible elección de magistrados de cortes sin haber agotado el recurso respectivo en su momento particular? Si el MP sostiene que tiene un interés porque hay una situación de afectación o vulneración directa, es más, que está dentro del ámbito de sus facultades, debió de haber agotado los recursos. ¿O acaso en los procesos penales no está cumpliendo una función constitucional? Sí. ¿Y debe agotar recursos? Claro que sí, es parte del debido proceso. Pero mire, la jurisprudencia, la doctrina, la ley dice una cosa y en este caso pasó lo contrario. La resolución que se ataca mediante amparo es aquella que causa firmeza a la decisión de la autoridad responsable, no puede acaecer efectos per saltum. ¿Cuál es el acto reclamado? El último que pudo corregir la situación, no realmente el que lo generó. La sentencia de primer grado creo yo que me genera agravio, no puedo venir en contra de ella porque contra esta insté apelación. Sí, pero la apelación no me genera agravio. Claro que sí. Al momento que la apelación no corrige la situación evidentemente agraviante de la sentencia de primer grado, esta hace propios los agravios que en su momento eran indilgables a la de primer grado. Por lo tanto, lo que resulta ser cuestionable es la de segunda. Pero contra esta cabe casación, entonces me voy a la casación. Pero al final de cuentas la casación me la rechazaron por excesivo formalismo, entonces mis agravios cambian. Mis agravios ya no son los originales que tenía contra la sentencia de primer grado, sino el hecho del excesivo rigorismo y afectación al derecho de defensa y debido proceso por el rechazo de mi recurso extraordinario de casación. Temporalidad, plazo de 30 días para poner amparo en materia electoral, son 5 días. Cuando hablamos de elecciones, hablamos de elecciones generales. No hablamos de la elección, por ejemplo, de magistrados de Corte Suprema de Justicia, no hablamos de elecciones de colegios profesionales, no hablamos de elecciones de decanos, de rectores, de nada de eso. Estamos hablando de elecciones generales. Y por lo tanto, esto genera la situación de seguridad y certeza jurídica. Nadie puede promover un amparo si ha dejado pasar el tiempo máximo que para el efecto establece la ley de la materia, que son los 30 días a partir de conocido el agravio o del notificado de la situación que pudiera ser calificada como vulnerante. Al respecto vamos a decir que el plazo para la interposición del amparo es un plazo de naturaleza fatal, es decir, que una vez transcurrido sin que se haya acudido o instado la acción constitucional, ya no hay nada que se pueda hacer. Corre en forma indefectible y caduca la posibilidad o el derecho de instar esa acción de naturaleza constitucional. Es personal porque el plazo corre en cuanto a las personas específicas. No se computa a partir de la última notificación o del último momento en que se conoció por el último los sujetos procesales del asunto. Se califica a partir del propio conocimiento del agraviado, del hecho que considera agraviante como tal. ¿Hay excepciones a la regla? Sí. La excepción a la regla es el caso del agravio continuado. El agravio continuado es aquel que hemos calificado en la doctrina como el que se produce y no agota efectos en el acto mismo de su emisión, sino los prolonga durante el tiempo. Un silencio administrativo es un acto, un agravio continuado, porque el silencio administrativo se genera hoy que no me contestaron debiéndome contestar y se renueva todos los días y al infinito en tanto no me contesten. Por lo tanto, no pueden decir que estoy viniendo fuera de plazo a denunciar un silencio administrativo, por ejemplo, porque ya pasaron 100 días desde que me debieron de haber contestado la petición que hice y no me la contestaron. Al contrario, en el día número 100 se está generando de nueva cuenta el agravio latente que estoy pretendiendo corregir. La interposición de recursos inidóneos no interrumpe el transcurso del plazo ya indicado y por el contrario, la presentación de recursos idóneos sí lo interrumpe. Los recursos idóneos son aquellos que de conformidad con la ley son o deben ser agotados o aquellos que según la jurisprudencia de la Corte deben de ser agotados, como en el caso de la reposición, de la LOG que está contenida en esa ley y es el criterio de la Corte de Constitucionalidad.
Posibilidad de interrupción. Con fundamento en su espíritu proteccionista y garantista, la solicitud de amparo presentada ante autoridad incompetente para conocerlo, no obstante tal circunstancia, sí interrumpe la prescripción de la acción. El tema de la competencia es que ahora la Corte lo varió y ha señalado competencia por razón del territorio, por razón de la materia y por razón del grado. Entonces ahora sí estaban obligando a que, por ejemplo, los temas se vayan refiriendo a donde corresponde, pero la Corte en ese sentido ha olvidado que existen aspectos constitucionales para lo cual no existe una materia claramente determinada. Por ejemplo, vengo en amparo en contra de una materia, de una autoridad administrativa. ¿Quién es el órgano competente para conocer? No hay jueces administrativos dentro del organigrama del organismo judicial. Y los tribunales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no está reconocido como sala de apelaciones como lo refiere la ley de amparo. Sin embargo, sí sería el ente competente, pero de conformidad con la competencia dirimida por la Corte, los que tienen la calidad de tribunal conocen contra ciertas autoridades específicamente denominadas y contra aquellas que no estén enlistadas conocen los juzgados de primera instancia. Ese es un problema, ¿verdad? Excepciones al cómputo, refería una vez más el agravio continuado, cuando se esté en riesgo la aplicación de leyes o reglamentos que resultan ser inconstitucionales o ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo, pero este último escenario es un poquito más difícil de poder establecer o comprobar. Y ahí abajo, como ustedes pueden leer, está la explicación de lo que debe entenderse como agravio continuado. La legitimación activa. ¿Quién tiene la legitimación para promover una acción constitucional única y exclusivamente el directamente agraviado? Puede comparecer una persona distinta del agraviado a promover una acción, pero lo debe hacer a nombre de este. Siempre la legitimación corresponde a la persona respecto de la cual se invoca la violación o producción de un agravio. A este respecto hay que tomar en cuenta que en forma individual corresponde única y exclusivamente a la persona afectada. En cuanto a las personas jurídicas, la misma se ejerce a través de sus representantes legales. Si alguien ya no tiene o ostenta la calidad de representante legal, no puede promover un amparo a nombre de estas personas. Estas deben acreditar su existencia. Las personas, de hecho, no tienen, ese es el otro supuesto, legitimación para promover acciones constitucionales. Solo tienen competencia para poder actuar en los procesos en los cuales van a comparecer a responder por las actuaciones que hayan generado algún tipo de afectación o violación en la esfera de derechos de alguna persona con la que hayan interactuado o tenido alguna relación de naturaleza jurídica. El ejercicio de derechos por parte del ente en formación sí la legitima para promover este tipo de procesos. Por ejemplo, la formación de colegios profesionales nuevos, ese es el caso concreto en el que la Corte reconoció la legitimación. El colegio como tal no existe, no es persona jurídica, pero está en formación y el tema en discusión es precisamente la negativa de materializar su constitución como tal. Y el Procurador de Derechos Humanos, que había referido que posee legitimación activa para la defensa de los derechos difusos. Yo quiero hacer, ya les prometo que vamos a ir terminando dentro de unos 10 minutitos, disculpen el abuso del tiempo, pero así es cuando me pico un poco con estos temas. La Corte de Constitucionalidad hace algún tiempo, más o menos 2 cortes, estableció una ampliación del criterio de la legitimación activa y reconoció la posibilidad de las personas para presentar acciones constitucionales por las elecciones de los funcionarios públicos por parte de otros funcionarios sobre la base de que cualquier guatemalteco puede objetar. En esta línea la Corte quiso explicar y dijo, por ejemplo, la elección de magistrados es un tema que atañe e interesa a todo guatemalteco y todo guatemalteco puede denunciar en cuanto a la elección de magistrados la violación de sus derechos que como guatemalteco le corresponden en cuanto a una vida en sociedad, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero en esa línea la Corte señaló algunos aspectos dentro de esa sentencia y esos aspectos dan 3 pautas que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta, que lamentablemente la Corte no exige, pero que resultan ser lógicos de lo que la Corte afirmó. A referirse a temas de importancia nacional y adicionalmente en forma directa a los ciudadanos, porque así lo dijo la Corte, no puede reconocerse legitimación activa con relación a personas jurídicas o colectivas. Todas las acciones constitucionales promovidas por nombramientos o elección de funcionarios que han sido por colectivos como Acción Ciudadana, como Fundación X, Fundación Y,
No puede hacerlo bajo la ampliación de la legitimación activa sobre la base de que se está violando su derecho de ciudadano, porque estas entidades jurídicas no tienen la calidad de ciudadano, no pueden invocar derechos relacionados con la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía son directamente de personas individuales. Segundo aspecto, es primordial la calificación razonada de los temas que puedan y deben ser considerados trascendentales o de trascendencia nacional, las causas y los motivos que los hagan ser considerados de esta forma. Ello implica una condición previa para el compareciente en referencia con exponer los argumentos necesarios que permitan establecer dicho extremo. Con todo respeto, la expulsión del embajador Compas de Guatemala, fuera del hecho que en su momento calificaron de ilegal la actuación del presidente de la República, no evidenciaba cómo ese tema era de trascendencia nacional. La declaratoria non grata del señor comisionado Iván Velázquez, fuera del hecho que pudiera eventualmente ser ilegal o haberse realizado en contravención de disposiciones rectoras específicas de la actividad del presidente de la República, no refería cómo era un tema de trascendencia nacional. Y esa es parte de la deficiente argumentación que ustedes como integrantes de los tribunales deberían de exigir. La argumentación debe realizarse en relación con el riesgo de afectación o violación acaecida en cuanto a una institución, órgano similar, pero no en cuanto a una persona particular o grupo de personas. De lo contrario, se estaría tergiversando tal posibilidad y con ello generando la interposición de amparos en favor de particulares, individualizados o grupos de personas fácilmente identificables, quienes podrían acudir ellos mismos en forma personal y en nombre propio a requerir la relacionada protección. Uno de los casos más emblemáticos y creo que evidentes en este sentido es el del señor comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez. Nos desgarramos las vestiduras, nos estábamos matando a lo interno para el otorgamiento de un amparo provisional para que él pudiera ingresar al territorio de la República de Guatemala. Nunca regresó, nunca hizo el intento de ingresar. Y aquí ya estaban pidiendo hasta la certificación de lo conducente por desobediencia, cuando él nunca hizo el intento de regresar. No puede pedirse un amparo en favor de una tercera persona. Si se va a pedir un amparo en favor de los guatemaltecos, tiene que ser en cuanto a un derecho que afecte al guatemalteco como tal y un tema de trascendencia nacional en cuanto a instituciones nacionales, organismos, conformación de organismos, etc. La legitimación pasiva, y le ofrezco al licenciado Guevara que con esta me despido, se refiere a la condición o calidad que preguntas todavía. Sí, pero por lo menos los voy a dejar descansar de mi tediosa voz. La legitimación pasiva se refiere a la potestad o calidad que debe tener aquella persona en contra de la cual se va a instar una acción constitucional. Martín en su libro desarrolla que la legitimación pasiva se desarrolla sobre la óptica de que debe ser, uno, la autoridad que emitió el acto respecto del cual se invoca el agravio. Pero nosotros con el tiempo y en anuencia del criterio de Martín, referimos que la legitimación pasiva no solo se refiere a que el acto que se objeta sea autoría de la persona en contra de la cual vengo. Por ejemplo, el licenciado Guevara con el manejo del control de preguntas. Resulta que no toma en cuenta mi pregunta. Voy a promover un amparo en contra de él porque no tomó en cuenta mi pregunta. Esa actitud del licenciado Guevara es susceptible de amparo. Fue él no aceptó mi pregunta, él no leyó mi pregunta, pero el acto que él realizó no es un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque para poder ser un acto de autoridad debe reunir 3 condiciones indispensables: unilateralidad, coercibilidad e imperatividad. El acto es unilateral cuando se genera por voluntad propia del ente que lo emite en el ejercicio de su discrecionalidad. La elección de magistrados de salas de Corte de Apelaciones de Corte Suprema, si alguno de los diputados dijera que no vota por fulano según el informe del Ministerio Público, no estoy anticipando el criterio y va a ver qué pasa con eso, pero pongamos que el Congreso dijera, bueno, como la Corte lo ordena y como el MP lo indica, yo no voy a votar por X. No es culpa del Congreso, no es culpa del diputado, es una orden que le emitió una autoridad distinta y superior. Por lo tanto, no es un acto unilateral. Un acto unilateral sería la facultad que tiene un juez de rechazar un escrito, la facultad que tiene un juez de denegar un recurso. Ahí sí. Pero si es la actuación del juez en ejecución
de una sentencia de alzada, él no es autoridad, él simplemente está ejecutando lo que dictó una verdadera autoridad, en este caso la sala. No es porque el juez no sea autoridad verdadera, sino porque en ese momento simplemente está actuando en ejecución de lo dictado por quien reviste la condición de autoridad, que es quien da la orden de realizar ese actuar, que sería la sala. La imperatividad es que tengo obligación legal de observar y cumplir con lo que me están ordenando, y la coercibilidad es que la autoridad tiene los mecanismos legales para obligarme a hacer caso. Una comunicación, las cadenas del señor presidente de la República los días domingos pueden ser susceptibles de amparo. No, señores, las cadenas son meros actos de comunicación. Él en la cadena puede decir misa, se puede equivocar todas las veces que quiera. El acto que puede ser susceptible de cuestionamiento son las medidas presidenciales publicadas mediante acuerdo gubernativo en la medianoche de ese domingo o primeras horas del día lunes. Esas son las objetables. Lo que el señor presidente habla o dice en la televisión no tiene ningún efecto vinculante más allá de un efecto eminentemente informativo. En la última cadena él afirmó que cuando se tratara de días para placas impar podían circular 1, 3, 5, 7 y no dijo nada del 9, entonces el 9 no puede circular. Pero aunque la información no fue bien trasladada en la cadena, en la publicación realizada inmediatamente después, sí se especificaba 1, 3, 5, 7 y 9 pueden circular determinados días. Por lo tanto, el acto de la cadena no es un acto susceptible de amparo porque no resulta ni coercible ni imperativo, aunque eventualmente sí pueda ser un acto unilateral. ¿Quiénes intervienen dentro del amparo? El sujeto activo es quien promueve el amparo, puede ser procurador de los derechos humanos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Aquella persona o entidad contra la cual insto la acción constitucional. ¿Y quiénes más intervienen? El Ministerio Público por mandato legal, el MP no es tercero. El MP interviene por mandato legal, no por interés, sino por obligación. Y los terceros interesados, según el licenciado Sierra González, serían aquellas personas que estén en franca oposición al derecho del postulante o a la pretensión del postulante del amparo y que puedan ser eventualmente afectados por el fallo que se emita. En Guatemala, lamentablemente, la condición de tercero la tienen no solo aquellos que se oponen al amparista, sino aquellos que están en favor del amparista. Y aquí les vuelvo a referir yo. Elección de magistrados. Se promueve amparo, el Ministerio Público. ¿Quiénes fueron a los que se les dio intervención en calidad de terceros? Pero sería cuestión de preguntarle a cada uno de los abogados que conforman el listado final de aspirantes que está en condiciones de elegibilidad, si les dieron intervención en calidad de terceros dentro del desarrollo del proceso. Ya hay sentencia. ¿A quién le dieron intervención? Pregunta, ¿esa sentencia afecta a los candidatos? Sí. Pero a ninguno le dieron calidad de tercero interesado. No obstante, será evidente que sí la tiene. Y por último, pues yo para que se recuerden que si estuviéramos en tiempos normales estaríamos gozando de esa preciosa vista que tiene la Escuela de Estudios Judiciales, la cual seguramente ustedes y yo extrañamos y esperamos volver a ver. Al margen de izquierdo ustedes podrán apreciar la obra que utilizamos para desarrollar aquí algunas ideas locas que ustedes disculparán en la forma en la que las traté de abordar. Quiero premiar el hecho de su enorme paciencia y la concurrencia, así que me comprometo públicamente con el licenciado Guevara de, no sé, hacerle llegar unos 5 ejemplares de ese libro para que la escuela haga favor de sortearlos entre los asistentes para ver quiénes son los que, pues al final de cuentas, tienen algún interés de profundizar más en el tema. Y pues si no fuera sorteado, pues democráticamente, ¿verdad? Mi querido Lick, ustedes decidirán. No sé, de momento ofrezco 5. De repente, viendo a ver cómo me vaya con sus aplausos, subimos el número. No, no es cierto. Yo les agradezco muchísimo la atención. Quedo a la disposición de ustedes para escuchar al licenciado Guevara en cuanto a los cuestionamientos que podamos formular. Y de mi parte, muchas gracias. ¿Saben? Estamos siempre a la orden, a través de la escuela, a través del licenciado Guevara o a través de los medios usuales que muchos de ustedes ya conocen para contactarme. Gracias por su atención. Lo escucho, mi querido licenciado.
Muchas gracias, licenciado Castillo. La primera pregunta la voy a dirigir yo, pero en nombre de todas las personas que asistieron a este día a la conferencia, y es la siguiente. Ellos preguntan si podrían obtener la presentación suya. Sí, con todo gusto. Se la voy a trasladar en cuanto terminemos para que la pueda compartir con los colegas. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ahora sí, la primera pregunta dice, licenciado, ¿a qué se refiere el término interno de la definición del amparo? ¿Es instrumento procedimental interno de qué? De la sustanciación propia del proceso y de lo que se decide dentro de determinada jurisdicción o competencia. Es un mecanismo de corrección de situaciones que pudieran resultar agraviantes para una persona en particular dentro de alguna situación en concreta. Pongo el ejemplo, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad son generales y los efectos que tienen son erga omnes. En el caso del amparo, aunque tiene finalidad educativa de explicación, contenido de un derecho, la decisión asumida solo afecta a quienes sean parte dentro del proceso y a nadie más. Yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a la licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz. Ella fue magistrada presidenta, si no estoy mal, de la entonces Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Y la licenciada tenía su criterio muy particular en cuanto a la apelación especial, no recuerdo cuál era, y la Corte de Constitucionalidad empezó a otorgar amparos en contra de ese criterio de la licenciada. La licenciada acató cada uno de los fallos de la Corte, pero no varió su criterio. Cuando alguien no pedía amparo, ella seguía aplicando su criterio. Entonces, aunque hay un efecto educativo, esta protección solo afecta a las partes y por lo tanto es un aspecto eminentemente interno de un proceso específico en particular. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿qué función tendrían las sentencias exhortativas bajo la división de función reparadora y preventiva del amparo? En el caso de las sentencias exhortativas, la verdad es que la exhortación normalmente va en una línea de mera Conciliadora. sí, digamos, es el ideal del Tribunal Constitucional tratando de convencer a otro órgano, a otra entidad, a otro organismo del Estado de que debe reencauzar su actuación hacia determinado sentido. De hecho, no tiene efecto vinculante propiamente dicho, no es ejecutable. Pongo el caso de, una vez más, elección de comisiones de postulación de magistrados. La Corte dijo de que sería bueno la reforma constitucional, pero eso no obliga al organismo legislativo a reformar la Constitución como tal. Es una facultad constitucional que ellos poseen. Los pueden exhortar, les pueden recomendar, les pueden instar a que lo hagan, pero no hay obligación de hacerlo. También en cuanto al tema de interpretar o hacer X, dictar determinada norma en determinado sentido, es una exhortación que lo que procura es una corrección de alguna situación que la Corte o el Tribunal Constitucional advierte, pero como tal no tiene un efecto vinculante obligatorio que resulte ser ejecutable por los mecanismos establecidos en la ley de la materia. Entonces, por ejemplo, digamos para el caso de la elección de magistrados, basta con que el Congreso de la República los elija en la forma en la que la Corte dijo para que el fallo se tenga por bien cumplido. No es necesario directamente que se establezca o se lleve a cabo la modificación del proceso de elección de magistrados o la reforma de la ley de amparo o la modificación de la ley de comisiones de postulación, aunque la Corte lo haya referido. Ahí sí que es un exhorto. Muy bien. La tercera pregunta. Licenciado, dice, hay dos preguntas que considero oportuno dirigir a efecto de que se contesten en la misma oportunidad, ya que están relacionadas. A La ver. primera dice, las acciones de amparo no pueden rechazarse in limine. ¿Existe alguna excepción? Y No, la ninguna. segunda dice, Sí. ¿qué hacer en contra de una resolución que rechaza in limine una acción inconstitucional de amparo, sin Bueno, poner previos para que sean subsanados? vamos por el orden. Ustedes revisan la ley de amparo, no existe ningún artículo que faculte el rechazo liminar.
Y este es principio de legalidad. Ustedes, en el ámbito de sus competencias respectivas y en el ejercicio de sus facultades, solo pueden hacer aquello que la ley les faculta. Y la ley les dice que cuando alguna acción constitucional se encuentre con deficiencias o sea deficiente, fijarán un plazo de subsanación para que se corrija. Sin embargo, no dice so pena o bajo pena o lo condiciona de ninguna forma. ¿Qué pasa si me pasa el plazo de los 3 días y no cumplí con lo que ustedes me requirieron? La ley no refiere nada. Entonces la Corte se inventó la figura de la doctrinaria de la suspensión definitiva. ¿Qué pasa si entonces un tribunal indebidamente me repele o me rechaza una acción constitucional? Ocurso. El ocurso es el mecanismo adecuado para objetar cualquier infracción o violación al procedimiento o la inaplicación de las disposiciones rectoras del proceso según la ley de amparo. Entonces, lo que puedo hacer es presentar precisamente un ocurso en queja quejándome de que el tribunal decidió no hacer o no aceptar esto. Lo mismo ocurre si ustedes lo buscan en el artículo 26 de la ley de amparo, cuando se presentan amparos verbales y no se les da el trámite de faccionar el acta respectiva, dice que la persona que se sienta afectada podrá incluso ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad a quejarse de esa situación, que es prácticamente una inadmisión. La única que la ley reconoce que pudiera ocurrir, pero realmente no es una inadmisión como tal, porque la admisión se va a producir hasta que el Procurador de los Derechos Humanos comparezca mediante escrito debidamente realizado con todas las formalidades de ley, auxiliando a esta persona que se puede hacer la calificación de admisibilidad. Esto va todavía más lejos. Es el hecho mismo de negarse a redactar el acta donde queda la constancia de la presentación en forma verbal a solicitar amparo. Muy bien. Quinta pregunta. Licenciado, cuando mediante el amparo se deciden cuestiones eminentemente políticas, ¿incurrirá el magistrado en responsabilidad penal? Quiero pensar que sí. No, realmente los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que me imagino que estamos pensando en ellos, todos lo pensamos, pero nadie lo dijo, yo sí. Los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen un artículo en la ley de amparo que declara que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad no puede ser perseguido, es decir, no puede ser iniciado un proceso penal en su contra o de ninguna naturaleza por las opiniones que verse en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, como todo es vía interpretación, mi pregunta es, ¿y el que ya deja de ser magistrado sigue siendo protegido por ese artículo? Dicen los magistrados de la Corte en el ejercicio de su cargo. ¿Qué pasa cuando ya no está en el ejercicio de su cargo y ya no tiene la calidad o condición de magistrado? En su momento, yo recuerdo un amparo que se conoció en contra de un juez. El tema era relacionado con un juez y una sanción en materia disciplinaria. Y entonces la Corte hizo una breve explicación donde dijo, claro que la función jurisdiccional es independiente y los jueces gozan de independencia, de modo tal que no puede objetarse las decisiones asumidas sino por conducto de los medios establecidos por la ley. Sin embargo, sin objetar la decisión asumida, el actuar del juez puede ser sujeto a calificación para determinar si el mismo se encuadra dentro de los postulados que debe de observar. Es decir, si su actuación se verificó en forma legal, en el ámbito de sus competencias, respetando sus facultades legales, aun y cuando la decisión pudiera quedar incólume porque no existe forma de objetarla, pero la responsabilidad debe de preservarse. Y ese tema de la responsabilidad en ningún punto conlleva una violación a la independencia judicial. Esa podría ser la propia base de lo que la Corte está señalando que debe ser objeto de análisis en su momento. Si la Corte dijo que ustedes como jueces no se pueden escudar de su independencia judicial para no ser sancionados por lo que resuelvan en un asunto, ellos tampoco deberían. Y en todo caso la protección está estructurada para que se garantice que no nos quedemos sin magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que ésta quede acéfala. Pero cuando ya no tienen la condición de magistrados de la Corte de Constitucionalidad son otros 10 centavos. Y recordemos que la responsabilidad de nosotros es 20 años después de que dejamos el cargo. Tal vez es cuestión de paciencia, ¿verdad? Muy bien. Licenciada, dice, ¿qué opinión le merece
si la Corte de Constitucionalidad incumple los plazos, pero apercibe a los órganos jurisdiccionales con plazos perentorios para notificarlo o para ejecutar una resolución emitida por ellos. Sí, esto es como, ¿cómo es que dicen ahí los memes de Facebook? Qué hipocresía, dicen. Como, la verdad es que durante el tiempo que yo estuve trabajando en la Corte, por imperativo legal, tiene uno la obligación de declarar con lugar los ocursos cuando se admite un retraso en la tramitación de las acciones constitucionales por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria integrados o conformados como órganos constitucionales. Pero en puridad y en lealtad, yo siempre consigné en las resoluciones que se entendía que el atraso era debido a la excesiva carga de trabajo que los distintos órganos jurisdiccionales poseen, que se presumía que no era con intención dolosa o maliciosa. Y el ocurso se otorgaba con el fin de que el juez procurara en la medida de lo posible cumplir con los plazos de ley. O sea, más suavecito, imposible. Se iba a decir lo más cariñoso posible. Mire, yo entiendo, señor juez, señora juez, que usted tiene excesiva carga de trabajo, pero mire, en lo posible, dentro de sus posibilidades, dele prioridad a lo constitucional y cumpla con los plazos de ley, nada más. Nunca se hizo certificación de lo conducente, nunca se, solo hubo un caso en toda la historia de la Corte que yo recuerde, donde se presentó una queja al régimen disciplinario en contra de un juez, pero fue por un amparo súper mal tramitado. Y la propia Corte, al momento de dictar la resolución, ya no podía hacer nada, ya el tema se había cerrado irreversiblemente. Entonces lo que hizo fue en la resolución presentar la queja por la actuación. Pero ese es el único caso, es un caso muy emblemático. De lo contrario, era con mucho cariñito. Pero ahorita sí desconozco cómo estará actuando la Corte de Constitucionalidad. Y podría presentar la queja a la Corte de Constitucionalidad cuando él no era agraviado. Como al final de cuentas, la ventaja que tiene la Corte o desventaja que tienen ustedes es que cualquiera puede presentar una queja en contra de los jueces y funcionarios del organismo judicial, y aunque después no la ratifiquen ni nada, la investigan y la llevan adelante, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad no tiene expresamente esa facultad, pero está peor la que sí tiene. La Corte de Constitucionalidad facultad legal de destituir a cualquier funcionario o empleado público que en la tramitación o en el actuar que desarrolle genere alguna vulneración en un atraso en la tramitación de una acción constitucional o no cumpla con una orden constitucional. Claro, los únicos que se salvan de esto son aquellos que gozan de periodos constitucionales, pero obviamente si usted es un juez y ya tiene una queja en contra de la propia Corte de Constitucionalidad, creo que es el camino irremediable para que no haya un nuevo periodo de juez. Pero para todos los demás, secretarios, notificadores, oficiales, comisarios, la Corte puede destituirlos en un fallo. Entonces está peor, mejor que presente la queja. Sí, muy bien. Séptima pregunta. ¿Cómo funciona el requisito de agravio directo y personal con respecto a los intereses difusos? O en todo caso, ¿con qué fundamento la Corte de Constitucionalidad instauró el agravio personal y directo como requisito de procedencia? La propia ley y la doctrina refiere que el procurador puede invocar o hacer valer la tutela de derechos difusos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay derechos que nos corresponden como colectivo, como masa. Refiero, en esta pandemia necesitamos camas, necesitamos medicina, necesitamos pruebas, pero no voy a llegar yo, Víctor Castillo, a presentar un amparo contra el presidente porque no hay cama, no hay respirador artificial y no hay pruebas, y eso me afecta a mí. Y entonces va a venir el Tribunal Constitucional y dice, otorga amparo y denle a Víctor Castillo cama, hisopado, oxígeno y lo que él necesite. Y el resto de la población, cada quien que presente una acción constitucional. Entonces lo que hace el procurador es presentar acciones en beneficio de las colectividades que no comparecen en forma individualizada, pero que se ven afectadas por una actuación que afecta a la colectividad en total. Ahora bien, eso es cuando se refiere a derechos colectivos difusos,
pero resulta que tenemos otros derechos, como por ejemplo el derecho que tengo yo o cualquiera de ustedes a un entorno sano, a un medio ambiente sano, al hecho de que el Estado cumpla con su obligación de brindar seguridad. ¿Yo puedo denunciar una situación de estas en lo personal? Sí, invocando la afectación en cuanto a mí. Pero la protección no se puede otorgar única y exclusivamente en cuanto a mí. Y entonces, aunque yo promoví el amparo en mi nombre, en cuanto a mi persona, la protección va a abarcar a todo mundo. Pero el pequeño truco aquí es que yo no lo hice a nombre de todos los guatemaltecos, porque a mí, ¿quién diablos me pidió que fuera a promover un amparo a nombre de todos los guatemaltecos? De repente yo voy y presento un amparo para que ya no más toque de queda y que el día lunes todos salgamos a trabajar y según yo todos los del OJ me van a aplaudir, de repente todos echándome bandos porque los voy a mandar a que se contagien a los tribunales, ¿no? O resulta que yo quiero que no salgamos y que hasta que el virus desaparezca, nadie regrese a sus puestos de trabajo. Y entonces los que salen a manifestar en los Audis me van a atropellar cuando me miren en la calle, porque yo estoy peleando a nombre de ellos cosas que ellos no quieren. Entonces yo tengo que hablar en mi nombre respecto de mis derechos y el tribunal es el que tiene la obligación de decidir hasta dónde va a ser el alcance de la protección que va a conferir. Muy bien. Octava pregunta. Dice así, excelente disertación, licenciado. Deseo plantear una pregunta. Yeah. ¿Es procedente la interposición de la acción de amparo en contra de una sentencia dictada por un juez de paz en delitos menos graves? Aprovecho para hacer esta consulta en virtud que no son tan comunes estos tipos de procesos en la actualidad. De hecho, contra los jueces de paz incluso se pueden promover acciones constitucionales, no solo el amparo de la inconsti, por ejemplo, en temas relacionados con cierres de establecimientos comerciales por infracciones tributarias. La condición para determinar si es posible es que uno sea acto de autoridad. ¿El juez de paz es autoridad? Sí. ¿Ejerce una función jurisdiccional? Sí. ¿Me puedo obligar a que le haga caso a lo que dice? Sí. ¿Lo está haciendo por voluntad propia? Sí. ¿Existe algún mecanismo para objetar lo que él dijo? Si no lo existe, el amparo es la vía. Si sí existe, no puedo agotar el amparo sin antes haber agotado. Por ejemplo, en el caso de los cierres los disponen los jueces de paz, pero son apelables ante los jueces de instancia. Entonces no puedo venir en amparo directamente en contra de un juez de paz. Sin embargo, sí podría promover una acción de inconstitucionalidad ante un juez de paz. Gracias, licenciado. Dice la novena pregunta. ¿Cuál es el criterio que le merece en relación al planteamiento de la acción de amparo en el laudo arbitral? Bueno, es un poco contrasentido porque el hecho mismo de acudir al arbitraje conlleva una anuencia por ambas partes. Y si ambas partes están anuentes en ese sentido, la base es que no va a haber impugnación o objeción o inconformidad. Si yo me quejo del laudo arbitral, sería porque nunca estuve de acuerdo con acudir a la vía arbitral o esta no fue previamente establecida o acordada. Pero si yo dije, vámonos al laudo arbitral y después resulta que no me gusta lo que el otro resuelve, no puedo instalar una acción constitucional. En todos estos casos, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Es autoridad? ¿Está actuando en forma unilateral, coercible, imperativa? Yo no tengo más remedio que hacerle caso. No existe nada que agotar, puedo promover un amparo. Incluso, por poner el ejemplo de los colegios, la comisión de postulación fue objeto de amparo. El Instituto de Magistrados fue objeto de amparo. El Consejo de la Carrera ha sido objeto de amparo. Sin ir tan lejos, la Escuela de Estudios Judiciales, el director ha sido objeto de amparo. Prácticamente contra cualquiera, siempre que tenga autoridad frente a la persona que está ejerciendo determinado acto o conducta. Gracias, licenciado. La última pregunta. ¿Qué agravio y quién tiene la legitimidad en el caso que suscitó actualmente por la comisión de postulación
existen intereses difusos. Sí, existen intereses difusos. ¿Quién podría quejarse de la actuación de la comisión de postulación? Uno, los candidatos excluidos. Con todo respeto, disculpen, no existe. No existe en ningún lado una norma que diga que a partir de cierta nota no tengo derecho a ser votado. La ley de comisiones de postulación dice que la documentación que se presenta se pondera con nota para determinar el orden de votación, no mi exclusión. ¿Sí? Tampoco dicen expresamente en ningún lado que mi función dentro de un órgano jurisdiccional como oficial, como secretario, como notificador, como letrado de la Corte Suprema, no es carrera judicial. Claro, no es carrera judicial para lo que me interesa, pero para lo que sí interesa hasta me sancionan, ¿verdad? Yo, 20 años en la Corte no es carrera judicial. Y tampoco es ejercicio profesional porque no estuve litigando. Entonces, aparentemente no es nada. ¿Verdad? Docencia, no sabía yo que podía dar clases sin ser graduado, pero eso tampoco es ejercicio profesional. Quiere decir que si solo me dediqué a ser docente, no tengo ejercicio profesional. Entonces, son esos aspectos de criterios que sí podrían ser objetables por los candidatos en cuanto a la actuación de los integrantes de la comisión de postulación. No sé, mal escrito mi nombre, mal foliado mi expediente, mal escaneado alguno de los documentos, excesivo rigorismo. Y ya con eso perdí, podría ser. Y por último, ¿quién puede del listado final? Todo guatemalteco. Si alguno de ustedes no es parte del organismo judicial o aún siéndolo y ven que va dentro del listado final de candidatos para ocupar una de las altas cortes, alguien que ustedes consideren que no debería porque no cumple algún requisito, por lo que sea, la ley da amplias facultades para que cualquiera lo objete y lo objeta en nombre personal. Yo no estoy de acuerdo y creo que no es correcto por esto. Pero lo que no estimo yo correcto es que el Ministerio Público diga que en cumplimiento de su obligación y mandato constitucional está promoviendo una acción constitucional, porque él tiene la persecución penal de los hechos delictivos, no la determinación de la conformación de las cortes. O sea, no sé, me da la impresión como que el Ministerio Público quisiera una corte ad hoc. Algo así me sonaba, porque ahí no entiendo cuál es el agravio que se le genera al MP. Debió haber sido algún ciudadano. Sí. Mire, licenciado, nos llegó una última, así calientita hasta esta todavía. Con esta Dice, me despido, dijo Vicente. sí, ¿qué opinión le merece los amparos planteados en contra del Colegio de Abogados? ¿Por cuál de No, todos los casos? no dice, entonces yo creo que es un poquito Eh, ambigua la por pregunta. ejemplo, el colegio de abogados como colegio, si es un tema eminentemente académico, no es autoridad. La negativa a colegiarme es autoridad. La imposición de sanciones, tengo la vía recursiva, puedo acudir ante la Asamblea de Colegios Profesionales a objetar. En el caso de la negativa del Tribunal Electoral de permitirme participar, también es susceptible de amparo porque está actuando en calidad de autoridad. Amonestarme públicamente, susceptible de amparo. Imponerme inhabilitación, susceptible de amparo. Si ya no hay mecanismo o proceso que agotar. Ahora, lo que salga el presidente hablando, no. El que quiera hacer 20,000 cursos, no. El que establezca maestrías en línea, no. El que haga una fiesta, tampoco. Que no, si cómo se manejan las finanzas del colegio, para eso nosotros tenemos los mecanismos adecuados a través de la asamblea para objetarlo, pero él en ese contexto no está como autoridad. Está como Muy bien. autoridad cuando ejerce algún tipo de sanción. Permítame, licenciado, que creo que está. Está entrando la ultimita, es Sí, sí. Dice, ¿qué necesita contener una sentencia de sala de apelaciones para estar bien fundamentada? Ya Uf. que plantearon muchos amparos por falta de fundamentación de la resolución del quien la desestima. Bueno, voy a tratar de contestarlo con un ejemplo. El artículo 66
literal C, la LOC dice que ustedes tienen la facultad de rechazar los recursos notoriamente frívolos o improcedentes. Entonces, cuando ustedes fundamentan un rechazo, dicen que esto es notoriamente frívolo o improcedente. Eso carece de fundamentación si no explican cómo determinaron la notoria frivolidad o improcedencia. ¿Qué es notoriamente frívolo o qué es notoriamente improcedente? La ley establece que ese supuesto se produce cuando se dan esas situaciones, pero no dice cuándo esas situaciones se producen. Entonces es el órgano jurisdiccional el encargado de explicar la forma en que aquellas se produjeron. Y aquí viene lo más difícil del mundo. En los cursos de formación inicial creo que yo referí este ejemplo, me creo, decía, dígame cuándo un recurso es notoriamente improcedente o frívolo. Porque fácil es decir, deniego por notoriamente improcedente. Excelente. Ahora explíqueme en qué consistió la notoria improcedencia. ¿Es culpable de homicidio? Perfecto. ¿Por qué? Porque lo es, no, falta de fundamentación. Tiene que explicarme cómo es que los hechos se encuadran dentro de los supuestos de la norma. Algo es notoriamente improcedente cuando es instado en forma extemporánea. Algo es notoriamente improcedente cuando, de conformidad con la ley, no resulta viable o procedente contra lo cual se pretende instar. Estoy presentando una casación contra una sentencia de primer grado. Es notoriamente improcedente. Algo es notoriamente frívolo cuando lo que se denuncia es un aspecto que, si bien redunda en un error, no constituye un vicio que haga nulo, que haga nugatorio o que produzca una violación a los derechos de las personas. Me vengo a quejar de que el plazo para notificar era 24 horas y llegaron en 25. Es nulo el acto. ¿Y qué quiere? Que se atrase otras 2 semanas en lo que lo vuelven a notificar. Ese es un aspecto notoriamente improcedente, notoriamente frívolo. Chávez con Z, Chávez con S. Frívolo. Es Chávez. Si sabemos que vivía ahí, ahí fue notificado y es más, llegó con la resolución en la mano, es él. No importa cómo lo quiera vender, es él. Eso. A eso se refiere la argumentación. Entonces la argumentación tiene que ser una explicación detallada. Todos los argumentos, así como nosotros le exigimos como órganos jurisdiccionales a los litigantes que expliquen todas y cada una de sus ideas, nosotros tenemos la obligación de dar todas las respuestas a cada argumento que señaló el postulante. Entonces, si él explica 20 razones y ofrece 40 pruebas, tengo que darle 60 argumentos. ¿Por qué aquella prueba sí? ¿Por qué aquella prueba no? ¿Por qué esta tesis no procede? ¿Por qué esta tesis sí procede? Pero si simple y sencillamente digo yo, bueno, tomo en cuenta que el postulante dijo, bam, y la contraparte dijo, blam, y el artículo tal refiere tal cosa, por lo tanto, sin lugar la demanda. No entiendo qué fue lo que, más allá de citar textualmente una norma, es más o menos la misma carga argumentativa que tienen los letrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando resuelven los motivos de casación en cuanto a interpretación errónea de una norma. Tienen que explicar el sentido y contenido de la norma para decir si estuvo indebida o incorrectamente interpretada. Por ahí vi otra que decía, perdón, Lick, pero abrí las preguntas sin querer. ¿Qué se sucede contra los amparos promovidos contra resoluciones que rechazan recursos promovidos contra decisiones de otro recurso promovido? Normalmente cuando se rechazan recursos, la facultad de rechazar recursos es 66C y esto es apelable, ¿verdad? Si se rechaza con fundamento en otra norma que no fuera esta y por lo tanto no se viabiliza la apelación, puedo promover amparo. Si se rechaza una demanda, la Corte sostiene que esto es un mero decreto y debe ser cuestionado mediante revocatoria. Y cuando se resuelva la revocatoria, puedo promover amparo. Si se rechaza una nulidad, esto es apelable y cuando se resuelva la apelación, puedo promover amparo. Y así sucesivamente. Muy bien. No habiendo más preguntas, licenciado Castillo, no me queda más que agradecerle a usted en nombre de todos los compañeros que están en este momento en el chat de la Escuela de Estudios Judiciales. Y ahora sí me voy a abrogar algo en nombre del pueblo de Guatemala, porque con su explicación yo creo que
se van con mucho conocimiento los señores jueces y magistrados, que va a redundar en beneficio del pueblo de Guatemala. Muchas gracias a todos, pasen feliz noche y quisiera agregar algo. La Corte de Suprema de Justicia cuida su salud y por eso es que se están haciendo estas conferencias para que ustedes en la comodidad de su casa se enriquezcan de conocimientos. Muchas gracias, que tengan una feliz noche, que Dios me los cuide y nos vemos en otra oportunidad. Muy amables y feliz noche. Licenciado Castillo, le agradezco mucho, muy amable.